Bienvenido. Esto es El Contacto Cristiano, un programa en el que queremos mostrarle cómo aplicar la palabra de Dios a su vida. Hoy trataremos el quinto estudio titulado Cómo estudiar la Biblia, de la serie La Biblia. Al finalizar el programa de hoy, le indicaremos cómo recibir gratuitamente un curso bíblico por correspondencia que hemos preparado para ayudarle en su diario caminar con Jesucristo. Y ahora con usted, su amigo, el hermano Ricardo. Qué bueno es tener a alguien quien te enseñe. Quiero aprovechar estos segundos para agradecer a todas las personas quienes tomaron el tiempo para enseñarme. Quiero agradecer a los que me enseñaron a caminar, a comer lo saludable, a manejar un automóvil, a tocar la guitarra. En fin, quiero agradecerles por todo lo que sé hacer, porque todo me fue enseñado de una manera u otra. En nuestro último estudio hablamos del hecho que menos de 25% de los cristianos leen la Biblia diariamente. Si esto es verdad, aún son menos los que la estudian. Quizás el problema descansa sobre el hecho de que todo es aprendido y nadie se ha preocupado por enseñarles cómo estudiar la palabra de Dios. Mayormente cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, los miembros de la iglesia le felicitan y le dicen que debe ser bautizado para así identificarse con el ministerio de Cristo en señal de lo que ha sucedido en su corazón. Algunas iglesias regalan una Biblia a los recién convertidos, otros solo hacen ver al individuo de que es necesario conseguir una Biblia para leerla. Pero casi nadie le enseña al nuevo creyente lo que debe hacer con la Biblia. ¿Cómo te gustaría que te llevaran a un nuevo empleo, te metieran en una fábrica de toda clase de materia, te pasaran un libro y te dijeran, lee esto, aquí está todo lo que tienes que saber? Claro que no te iba a gustar, pero eso es exactamente lo que sucede con la mayoría de los creyentes hoy día. Se les pasa una Biblia y sin ninguna explicación se les dice, lee esto. Ahora, no solo esto les sucede, sino que cuando llegan a los servicios con su nueva Biblia, el pastor o predicador da la cita de su sermón y todos los hermanos ven al recién convertido luchar por encontrar el texto. Finalmente algún hermano le quitará la Biblia y le buscará la cita, pero con una cara de quien dice, si no la sabes usar, ¿para qué la traes? Yo personalmente he visto esta escena vez tras vez y francamente estoy cansado de verla. Esto no debe ser así. Los hermanos mayores deben tomar el tiempo para enseñar a los menores cómo usar sus Biblias. Lo triste es que la mayoría de los hermanos mayores tampoco la saben usar porque no hubo quien les enseñara a ellos. Por eso escribí esta serie de estudios. Quise ayudar un poco por medio de dar un panorama de cada uno de los libros de la Biblia y hacer notar que la Biblia no es un solo libro, sino toda una biblioteca. Sin embargo, hoy quiero darles 3 pasos para ayudarles cuando están estudiando la palabra de Dios. Dije estudiar y no leer. La mayoría de los creyentes son lectores o leedores de la Biblia, cuando debieran ser estudiantes de la palabra. Si tienes lápiz y papel, quiero que escribas las siguientes 3 palabras que son los 3 pasos que quiero que tomes en cuenta la próxima vez que abres tu Biblia. Las 3 palabras son observación, interpretación y aplicación. Observación, interpretación y aplicación. Cada vez que levantas tu Biblia, debes acordarte de estos 3 pasos. Si no, tu estudio no es completo. Espero que escucharás atentamente porque mi deseo es que después del estudio de hoy comenzarás a poner todo esto en práctica. 3 pasos: observación, interpretación y aplicación. Vamos a principiar con el paso de observación. Al tomar este paso debemos hacernos la pregunta, ¿qué miro en este texto? Usemos un versículo fácil como punto de referencia. Vamos a usar Juan 3:16, que es un versículo que todos conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero que hacemos es leer el versículo 2 o 3 veces hasta familiarizarnos con lo que dice. Después tomamos papel y lápiz, escribimos la palabra observación y enumeramos lo que vemos en el versículo. En primer lugar, vemos que Dios ama al mundo.
En segundo lugar, lo ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito. En tercer lugar, escribimos, todo aquel que cree en el Hijo no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Al haber enumerado las cosas que vemos en el texto, entramos a los detalles de la observación por medio de hacer 4 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Con la pregunta ¿quién? Anotamos todos los personajes involucrados en el texto. Dios, el mundo, su Hijo unigénito, aquel que cree, y no hay más. Ahora pasamos a la pregunta ¿qué? Y anotamos todas las palabras que desconocemos. Por ejemplo, unigénito. Al haber tomado este paso y anotado las palabras y términos que desconocemos, vamos a un diccionario y buscamos los significados. Habiendo terminado esto, pasamos a la pregunta ¿dónde? Y escribimos todos los lugares mencionados en el versículo. En nuestro texto, el único lugar mencionado es mundo. Pero en este caso, la palabra mundo habla de la humanidad y no del planeta. Así que descartamos la palabra y pasamos a la pregunta ¿cuándo? Aquí determinamos el tiempo del versículo, si está en el pasado, en el presente o en el futuro. Encontramos que Juan 3:16 expone 2 tiempos, pasado y futuro. Dios amó al mundo, tiempo pasado. Dio a su Hijo unigénito, tiempo pasado. Todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, tiempo futuro. O sea, si creemos en lo que Dios hizo en el pasado, podemos estar seguros del futuro. Al contestar las 4 preguntas de quién, qué, dónde y cuándo, terminamos con la observación y pasamos al paso de la interpretación. En este paso queremos contestar la pregunta ¿por qué? O sea, ¿por qué fue escrito Juan 3:16? Para contestar esta pregunta nos hacemos 2 preguntas más. En primer lugar, ¿cuál es la necesidad del que lee Juan 3:16? Y en segundo lugar, ¿qué es el mensaje que Juan 3:16 da para llenar la necesidad del que lee? Por ejemplo, la necesidad que tiene el que lee Juan 3:16 es que no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesita ser salvo de la perdición. ¿Y qué es el mensaje que Dios da para esta necesidad del lector? El mensaje es que si cree en Jesús, tendrá vida eterna. Solo existe un peligro con el paso de interpretación. Uno tiene que tener cuidado de sacar el versículo de su contexto. Debemos recordar que este versículo tiene otros versículos antes de él y después de él. Al dar la interpretación, uno tiene que tomar en cuenta los otros versículos para no darle un significado ajeno al significado de los demás versículos que lo rodean. Y ahora podemos pasar al paso más importante, el paso de aplicación. En este paso vamos a preguntar, ¿qué voy a hacer con lo que acabo de estudiar? Bueno, acabamos de ver en Juan 3:16 que para no perderse y tener vida eterna, debo creer en Cristo. Creer significa depositar toda mi confianza en Él. Si voy a tener vida eterna, debo depositar toda mi confianza en el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús. Es aquí donde puedo obedecer a la enseñanza o desobedecer. Si quiero ser discípulo de Jesús y agradar a Dios, voy a obedecer. Espero que estos 3 pasos te animan a estudiar un diario o a iniciar y tener un diario estudio de la palabra de Dios. Antes de principiar cada estudio de observación, interpretación y aplicación, pídale en oración al Espíritu Santo que te guíe en comprender lo que vas a estudiar. Si eres sincero, Él te ayudará. Ya se nos acaba el tiempo, pero quiero decirte una cosa más. Si estudias con el fin de mejorar tu vida para agradar a Dios en todo lo que haces, Él te enseñará cosas que tú jamás te imaginabas. Pero si solo vas a estudiar con el fin de buscar errores para justificar tu estilo de vida en el pecado, puedes olvidarlo. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi amigo, si quieres el estudio de hoy sobre cómo estudiar la Biblia, no tienes que hacer otra cosa más que escribirme a la dirección que dará el hermano Pablo en unos segundos. Pero ahora ya hemos terminado, así que vamos a orar. Padre, gracias te damos por la lección de hoy.
Pido que uses este estudio para animar a muchos de mis hermanos en comenzar a estudiar la Biblia. Padre, hoy más que nunca necesitamos obreros preparados. El mundo debe escuchar el mensaje de Jesucristo. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Padre, contesta mi oración. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este es el que murió y el que resucitó y el que está a la diestra de Dios. Cristo es el que murió y el que resucitó y el que está a la diestra de Dios. Escatimó ni a su Hijo, mas lo entregó a la muerte por amor a nosotros. ¿Quién nos separará de su amor? ¿Quién nos condenará si Dios ya nos justificó? Venceremos por su grande amor. Ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán apartar de su grande amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, nos podrán apartar de su no escatimó ni a su Hijo, mas lo entregó a la muerte por amor a nosotros. ¿Quién nos separará de su amor? ¿Quién nos condenará si Dios ya nos justificó? Venceremos por su grande amor. Ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán apartar de su grande amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, nos podrán apartar de su amor. Del álbum musical de Paquita Patiño, escuchamos el hermoso tema musical titulado Por Amor. Y esperamos que el programa de hoy le haya motivado a conocer más profundamente la voluntad de Dios. En esa tarea queremos ayudarle haciéndole llegar, sin costo alguno, un valioso curso bíblico por correspondencia. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo. Nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Al escribirnos, por favor recuerde incluir el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa regularmente. Nuevamente, nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Agradecemos su sintonía al programa del día de hoy, confiando en encontrarnos de nuevo a esta misma hora y por esta misma emisora, para participar con nosotros en esto que es El Contacto Cristiano.